Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo nuestras Biblias en la carta a los Romanos, en su capítulo 13, y comenzamos a leer en su versículo número 8. Vamos a leer unos cuantos versículos hasta el número 14, porque eso es lo que el Señor ponía. Nuestro pastor me dijo, tengo que salir, es emergencia, hágase cargo y haga lo mejor que pueda. Que Dios esté con usted y también ustedes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerla, lo repito una vez más. Carta a los Romanos capítulo 13, versículo 8 en adelante. La palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sigue diciendo el 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Leamos este 14 por una vez más. Y dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria damos al Señor por esta palabra, es palabra de Dios. Oremos, amada iglesia, para que sea el Señor hablando a mi vida y a la vida suya también. Padre, yo te doy gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de congregarnos en este lugar con el propósito de glorificar tu nombre, de cantar alabanzas, de recibir el consejo de tu palabra. Y te ruego, mi amado Espíritu Santo, que la preciosa unción y el susurro de tu voz venga al oído del inconverso, al oído de aquel hermano que está enfriándose, que venga, Señor, al corazón de aquel que todavía se resiste a recibir a Cristo como su Salvador, y para también exhortar, Padre, a la congregación a que entendamos que los días son malos, que las profecías se han cumplido, que las señales están a la vista y que Cristo viene pronto y que es necesario estar a cuentas para ser la esposa escogida del Señor en aquel día que Cristo venga al rapto de la iglesia para llevar a su novia escogida. Te damos honra, gloria y alabanzas, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Di un amén fuerte y puede tomar su asiento, amado hermano. Gloria sea al Señor. Alabamos el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, créame que algunas veces uno está tratando de predicar determinada palabra, orando, pidiéndole a Dios. Algunas veces se siente en el corazón. Algunas otras veces lo hace el hombre motivado por su capacidad académica, espiritual, en lo que es la teología, ¿verdad? Yo no puedo hablar de teología porque como que soy contrario a mucha escritura, ¿verdad? Desde que Salomón me dice a mí en Eclesiastés capítulo 12 que no hay fin de escribir muchos libros, porque además el mucho estudio es fatiga para el espíritu. Yo prefiero leer la profecía que nos dejó nuestro Dios. Esta es la que me va a salvar, ¿verdad? Porque lo demás va a ser solo capacidad académica, conocimiento bíblico de una manera estudiosa, ¿verdad? Pero Dios me dice a mí bien claro que al corazón contrito y humillado Dios no lo despreciará jamás, ¿verdad? No tengo nada en contra del que estudia, qué bueno, ¿verdad? Porque a veces me quita a mí lo jamelgo, me quita lo tontín y lo atrasado en cuanto a lo que son las sagradas escrituras. Pero para mí lo importante es cuando el Señor me dice, hijito mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos.
Y eso es lo que me ha traído por 19 años en el Evangelio de Cristo, y doy gracias a Dios por eso. Y esa es la alegoría con la que le canto al Señor, y con la alegría que yo comparto esta palabra cuando el Señor me da la oportunidad de hacerlo. Y esta es la palabra que Dios ponía en mi corazón para traerla a la congregación, no con el propósito de que como ser humano yo voy a enfrentarlo a usted, ¿verdad? Porque cuando yo tengo que exhortar a alguien porque anda haciendo cosas malas, lo hago personalmente. Yo no ocupo de un micrófono para decirle a usted que si sigue caminando en las tinieblas, usted va a encontrar al diablo allá al final del túnel. Amén. Gloria sea a Dios. He titulado esta predicación bajo el nombre de Si te olvidas de dónde vienes, no sabes a dónde quieres llegar. Si se te olvida de dónde vienes, no sabes a dónde quieres llegar. ¿Por qué este título? Porque el estar en la iglesia no nos garantiza absolutamente nada más que la oportunidad de acercarnos a Dios, de venir al conocimiento de Cristo. Porque inclusive los hijos de Elí estaban en el templo y ministraban, pero la Biblia dice que eran diablos. Amén. La Biblia no se equivoca, yo no se lo estoy diciendo porque lo haya visto. Porque esas son las luchas que yo tengo contra los teólogos, ¿verdad? Que me están hablando con cosas, aseverando cosas como que ellos anduvieron de la mano del Señor Jesucristo. Como que ellos también estaban allá cuando los discípulos estaban cortando las espigas de trigo porque tuvieron hambre y necesitaban comer, ¿verdad? Yo me baso a lo que la Biblia dice. Y mi fe está en Dios. Mi fe no está por lo que yo lea. Mi fe radica en que Dios ha cumplido en mi persona las promesas que Él tiene para todo aquel que glorifica su nombre, todo aquel que se acerca a Él. Amén. Gloria sea al Señor. En esta carta de los Romanos, dice ahí un pequeño encabezado, es la carta más extensa e influyente que escribió Pablo. Eso fue allá por el año 58 después de Cristo. Amén. El contenido de esta carta desarrolla tres aspectos. El primero es el aspecto doctrinal, que lo abarcan del capítulo 1 al capítulo número 8. El segundo es el aspecto de la dispensación, lo cual se encuentra de los capítulos 9 al 11, y está el aspecto práctico, que se encuentra localizado entre los capítulos 12 al 16. Amén. Entonces, de este aspecto práctico es de lo que yo sentía que Dios ponía en mi corazón para traer este mensaje a la iglesia. Vuelvo a repetirlo. Ni aquellos profetas de la antigüedad llegaban con la gana de cambiar a la gente, sino que a regañadientes, porque siempre eran apedreados, ellos llevaban la advertencia de Dios a aquel pueblo que por ratos caminaba bien, pero por tiempos más prolongados caminaba mal. Cuando veían la bendición, creían que el papá era un Dios alcahuete y volvían otra vez a la rebelión. Y Dios dice que Él ama a los que son santos. Amén. Gloria sea a Dios. Entonces Pablo escribe a los cristianos que estaban en Roma, la capital del reino, y les subraya, sobresalta él la importancia que tiene el aspecto práctico en la vida del creyente, porque se estaba dando el caso en aquella iglesia en Roma que habían cristianos de todas las nacionalidades, pero aquellos judíos cristianos creían que ellos tenían más eminencia que los cristianos que estaban en la iglesia, no siendo de nacionalidad judía, y Dios no lo ve así. El hombre es el único que se permite el lujo de querer ver a los demás sobre el hombro, con arrogancia, con vanidad, porque Cristo no hizo uso de nada de eso, ¿verdad? Entonces Cristo quiere que seamos humildes, quiere que seamos amables, pero sobre todo que seamos obedientes, porque la obediencia es lo que complace al corazón de Dios.
Él dijo, sacrificio a mí no me sirve de nada, lo que yo quiero de ustedes es obediencia. Y al obediente Dios lo exalta, porque dice que al rebelde Dios lo ve de lejos. Amén. Y por eso precisamente es que hay personas que estando en la iglesia, no teniendo un corazón determinado para el Señor, esperan ver milagros, pero no los reciben, porque el hombre no conoce el corazón. El hombre solamente ve las obras de los hombres, pero Dios conoce el corazón, las intenciones, los pensamientos y las obras que el hombre haga, aún a escondidas del ojo de otro hombre. Gloria damos a Dios por eso, ¿verdad? Porque el propósito es enfocarnos en este aspecto práctico, porque por la vía práctica, agradando a Dios, es que vamos a ser salvos, ¿verdad? Porque para llegar a Dios no hay muchos caminos, hay solo uno, y dice que es angosto, y el predicador dice que es necesario rayarse los codos, rasparse los codos para entrar por la puerta estrecha de la salvación, porque el camino ancho, muchos son los que caminan por él, pero van a la perdición, van a la condenación eterna. Pero lo que es peor y lo más importante en este día es hacer saber a la congregación que no hay hombre todavía que tenga las herramientas para engañar a Dios, abriendo un camino angosto en medio del camino ancho. A Dios no se le puede hacer fraude, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Amén. Nos damos cuenta que leyendo los versículos 8 y 9, cuando esta escritura dice, no debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Eso está sencillo, ¿verdad? ¿De qué sirve que hagamos lo que hagamos si nosotros estamos distanciados de nuestro hermano por causa de un problema, por causa de un egoísmo, una envidia? Entonces de gusto nosotros estamos, como lo hacen aquellas personas cuando se confiesan en la misa del mediodía, de las 5 de la madrugada, de las 6 de la tarde, de las 8 de la noche. Usted sabe a qué hora usted iba en aquel tiempo a esa iglesia, y el cura le decía, dime los mandamientos, y usted empezaba, no adulterarás, ¿sí? No dirás falso testimonio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, dice la palabra, cualquier otro mandamiento que haya en esta sentencia, todo se resume al amor al prójimo. No matarás es no mate a su prójimo. No hurtarás, no hurtes, no robes al prójimo. No codiciar, no codicies lo que tiene el hermano, la hermana. O sea, todo eso se resume en el amor al prójimo, porque si yo respeto a mi hermano, a mi hermana, y respeto también sus pertenencias, entonces yo estoy cumpliendo con lo que Dios dice, con amar al prójimo como me amaría yo mismo. Amén. Eso es fácil cuando nosotros nos dedicamos a agradar a Dios, ¿verdad? Porque el Señor me manda a perdonar a mis enemigos y a orar por ellos, a orar por los que me maldicen, ¿verdad? Porque ascuas de fuego van a haber sobre la cabeza de aquel que tiene un corazón perdonador. Pero no el fuego que quema, sino que el fuego del Espíritu Santo de Dios, que va a ser bendecido, él y los suyos. Amén. Nosotros agradaríamos a Dios practicando todos estos mandamientos y no amar al prójimo. Esta es una pregunta, ¿verdad? En el libro de Mateo, en su capítulo 22, y versículos de 36 al 40 dice bien claro, porque alguien le preguntó y le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. O sea, la palabra es clara, la palabra que se expone nos está a nosotros enseñando a que no debemos hacer excepciones en cuanto a la práctica de la Biblia. Porque si somos prácticos espirituales, entonces vamos a entender que si mi hermano está peleado conmigo porque tiene envidia de cómo yo vivo o de qué manera vivo,
y él quisiera hacerlo igual, no es necesario que sienta envidia, sino que lo que es necesario y muy importante es que imite lo bueno, porque al que imita lo bueno, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a poner siempre en lugares de delicados pastos, dice que lo va a pastorear, que ungirá su cabeza con aceite, que su copa va a estar rebosando siempre. Esa es la promesa de Dios para nosotros, amén. Pero Pablo les añade, ¿verdad? Porque todo eso era fácil expresarlo o hacerlo ante el ojo de los hombres. Pero el hombre de Dios va a visualizar siempre, porque hay un Espíritu Santo que redarguye y le va a enseñar cuál es la verdadera personalidad de aquel que, caminando con hipocresía del diablo, se presenta como ángel de luz también, pero es sencillamente un enemigo escondido detrás de una palabra amable. Y por eso Pablo les añade a ellos y le dice, pero esto no es todo, o sea, estos mandamientos, eso no lo consigue todo. No se olviden de dónde los rescató el Señor Jesucristo. Y lo que hacíamos antes, eso se lo dijo Pablo a ellos. Y esa es la palabra que se dice hoy acá en la iglesia. ¿Qué hacíamos antes para ofender a Dios? ¿Será que lo seguimos haciendo todavía de vez en cuando o de vez en diario a escondidas del ojo del hombre? Pablo les dice, no se les olvide a dónde ustedes estaban cuando con toda la desesperación del caso vinieron a Cristo en búsqueda de ayuda y la encontraron, porque Cristo dice que Él no rechaza al que a Él le busca. Siempre los brazos del Señor están abiertos para recibir a aquel que anda peleando con la adversidad, para aquel que anda con angustia. Los brazos de Dios siempre están abiertos para recibirle. Lamentablemente, al rato, pasado un tiempo, un tiempito o tiempo y medio tiempo más, ¿verdad? 1 año, año y medio, 2 años, 5 años, al hombre se le olvida de aquel lugar de tormento, de aquella desesperación donde se encontraba cuando el gozo del Señor vino a su vida y se devuelve a las andadas. Eso es lo que Pablo les recalca a aquellos. Ustedes están perdiendo el tiempo, les dijo, se están creyendo el pavo de las plumas mejores comparándose con los que no son judíos y ustedes están mal. Porque están creyendo que porque son judíos ustedes van a recibir el favor de Dios de una o de otra manera y por eso se creen el pavo real. No, en la iglesia todo mundo es igual, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Por eso Dios condena la acepción de personas. Porque da la casualidad que probablemente se interpreta de esta manera. Aquellos judíos decían no matarás, no adulterarás, no codiciarás, pero no querían a los otros que no eran judíos. Los estaban viendo por encima del hombro. Y yo le doy la gloria a Dios y me encanta enfatizar esto, que usted y yo estamos en una iglesia a donde la amabilidad, la obediencia y todas estas buenas dádivas se ponen en práctica a cada día. Porque es terrible, es deprimente. Y hay gente que hasta le da cólera cuando llegan a determinados lugares, determinadas iglesias, si así se les puede llamar, a donde son más presumidos que el presidente. No conocen a nadie, no saludan a nadie. Como que la gente está llegando a pedirles que le den una ayuda y lo ven con los ojos del rechazo. Acá no pega, aquí no echa raíces gente con ese pensamiento. Aquí si no es amable, se hace amable. Y si no se quiere hacer amable, usted mismo va a tomar la sabia determinación de irse por la puerta de salida. Amén. Gloria sea. Esto se lo recuerdo porque a mí me interesa que usted y yo seamos amables con aquel que va entrando desesperado por esa puerta. Que entienda que está llegando a donde hay amor. Amén. Y por eso el apóstol Pablo, que sabía de todas esas cosas, ya fuera que se lo informaban o ya fuera que él estuviera en cuerpo presente viendo las desavenencias, las injusticias, todo lo que no funcionaba bien, él escribe esa carta y les dice, oigan judíos, no se crean la mamá de Tarzán. No se crean que ustedes son la Coca-Cola sudando de fría en medio del Sahara allá en África.
Ustedes no, ustedes son judíos, pero el evangelio de la salvación es para judíos y gentiles y para todo aquel que se quiera someter al Señor para ser salvo. Amén. En el versículo número 10, en el versículo número 11, dice, y esto, dice Pablo, se lo está diciendo a los judíos. Y el hermano Héctor se lo está diciendo a usted, iglesia, ¿verdad? Porque el Señor ya me lo dijo a mí. Yo ya leí, ya capté la palabra, ya la atesoré en mi corazón, ha hablado a mi vida, gracias a Dios. Y entonces por eso es que ahora voy a tener la solvencia moral y espiritual para decírsela a usted y que usted decida si la quiere o la desprecia. En el versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oiga, qué importante, ¿verdad? Porque hay cosas que uno no entiende al principio de su conversión. Pero llegamos a Cristo y entendemos ahora que además de amar al prójimo, también nosotros debemos entender que no basta con eso. Yo no voy a ser salvo solamente por amarle a usted con amor inefable, con el amor más profundo, con el amor más lambiscón, con el amor más meloso, más dramático. Yo no voy a ser salvo solo por amar al prójimo. Hay otros mecanismos, hay otras ordenanzas del Señor que son importantes cumplir con ellas para ostentar la salvación. O aquel día, ya sea que nos vayamos con Cristo en el rapto de la iglesia. Amén. Les dice, ustedes conocen el tiempo. Dios nos habla por todos medios, amada iglesia. Dios nos ha dado la profecía. En la profecía Dios nos ha hablado de señales. Nos habla de que veremos guerras, que oiremos de guerras, que habrán torbellinos, o sea, los huracanes, o sea, también hablando de los tornados. Que eso ya está más de moda en Estados Unidos. A cada vez que un solsticio, ya sea el de verano o el del invierno, van a entrar a ejercer su función, empiezan a suceder esos cambios climáticos y esas cuestiones que estos hombres que escribieron esto no les conocían ni el nombre, pero el Señor les dijo, diles que van a haber torbellinos, diles que va a haber fuego, porque Jehová tu Dios va a quemar los árboles de la tierra. Las señales están a la vista. Australia es una nación, un continente grande, el novísimo continente, el más nuevo, y sigue ardiendo. O sea, ¿por qué ese fuego no se detiene? Porque es fuego de las señales que Dios ha establecido para que el pueblo de Dios entienda que Cristo viene y que viene pronto. Amén. Nos habla por los vientos, nos habla por las aguas. No voy a cantar la alabanza, ¿verdad? Pero nos habla de la manera que Dios quiere hablarnos para que entendamos que lo que aquí está escrito y lo que aquellos hombres no conocían por su nombre, como huracanes, ciclones, tifones, tornados, nevadas, vientos árticos, descongelamiento del hielo sobre la superficie de la tierra, como Groenlandia, por ejemplo. Aquellos profetas no sabían nada de eso. En aquel tiempo no existía pluviómetro, no existía ningún medidor de viento, no existía la veleta, y por eso fue que el salmista dijo que nuestros ojos saben muchas cosas, pero no pueden ver para dónde va el viento. El hombre ha desafiado la sabiduría de Dios y se ha inventado aparatitos ahí, ¿verdad? Pluviómetros para medir la cantidad de lluvia que cae. Ha inventado veletas para ver para dónde el viento va. Pero la profecía ya quedó establecida y nuestros ojos están viendo las señales de las cuales Dios le dijo a los profetas que le dijeran a aquel pueblo, y esas profecías son vigentes hasta este día y más allá hasta el día que Cristo venga. Amén. Les dice Pablo, es tiempo de que se levanten, pero se incluye él, es tiempo de levantarnos. ¿Qué quiere decir esto? El día viernes, el día miércoles, el día domingo y todos los días de la semana son días del Señor.
Y es bueno honrar a Dios y darle gracias en todo. Lo dice la palabra de Dios. Es tiempo, dice, que nos levantemos del sueño. La Biblia dice, a donde Pablo le habla a alguien y dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. O sea, hay una orden, pero tiene recompensa. Dice que la luz de Cristo nos va a alumbrar. Y por eso está en Efesios 5 y versículo 14. Dice bien claro esa palabra que estamos escuchando en este momento, que es tiempo de levantarnos del sueño, que dejemos esa pereza espiritual, que dejemos esa pereza y la abstinencia para leer la Biblia. La escritura tiene que ser escudriñada. No solamente leerla como el Washington Post, porque el Washington Post habla de crímenes, la Biblia habla de salvación, habla de los mecanismos que el pecador puede echar mano de ellos para llegar en aquel día a la salvación de Cristo. ¿Verdad? Porque estar en una iglesia dormida como aquella que el Señor le dijo: pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y qué lindo lo cantamos juntamente con el ministerio de alabanza. Pero ¿será verdad eso? ¿Será de verdad que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿O será que solamente porque este día estamos supremamente felices porque todas las cosas fueron bien? En la adversidad es cuando Dios va a escuchar la alabanza del afligido. Por eso dice: mi oído está puesto hacia el clamor de los justos, y no daré el pie de ninguno al resbaladero. Pero es necesario estar alerta, es necesario estar despierto, porque el camarón que se duerme se lo lleva la corriente, dice el dicho allá afuera. Amén. El rapto está cercano, mis amados hermanos. Es tiempo de levantarnos, porque esa es la salvación en la que aquel día, cuando vinimos a Cristo, nosotros empezamos a creer que vamos a recibir. Pero esa salvación tiene que ser a través de una perseverancia constante, un amor constante, no frío hoy, tibio mañana, calientito pasado mañana y me devuelvo al primer día porque allá me sentía bien, dándole rienda suelta a las obras de las tinieblas. Y esto incluye las señoras que cobran. Amén. Gloria sea al Señor. Dice el apóstol Pablo: cásate antes que te quemes. Aleluya. Bendito Dios. En su versículo 12 leemos acá que dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. La noche está avanzada. Todo lo malo es obra de las tinieblas. Y dice la palabra de Dios que la noche está avanzada. Y es porque la maldad del mundo está tan profunda, tan grande, que está abrazando aún a los que antes tenían fe en Cristo. ¿Verdad? Porque mucha gente, estando en la iglesia, practica cosas del mundo. Y el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. A mí me encanta repetir esta parte de la Biblia: sed santos porque yo soy santo. La noche está avanzada. Los pecados de la humanidad se han multiplicado. Óigame, niños de 11 años amenazando a un high school completo que va a haber un tiroteo porque no ha sido bien tratado. Y ese es el problema del bullying. Y si en el gobierno en que estamos promueven el bullying, nosotros no lo hagamos, porque ustedes y yo no somos los presidentes, nosotros somos los hijos de Dios, somos el real sacerdocio y tenemos la responsabilidad de agradar a Dios haciendo su obra. A ese grado está la maldad y se va a recrudecer aún más, ¿verdad? Porque cuando la Biblia dice que los días son malos, es porque van a llegar a ser paupérrimos, violentos, a donde padres matarán a sus hijos e hijos matarán a sus padres. Hasta el día de hoy los hijos han matado a los padres por una herencia, por un dinero. Pero no, va a venir el tiempo en que los hijos van a matar a los padres, porque empezamos a verlo. ¿Cuántos mocosos en la actualidad odian, detestan a los padres porque le dicen: vivís en mi casa, te vas conmigo a la iglesia? Yo no quiero ir. ¿Cómo no?
Si mi hijo come de mi cheque, se va conmigo donde yo vaya. Y si es muy macho, pues vaya a ganarse la vida. Yo tengo ese carácter. Yo tengo ese carácter. Y gracias a mi Dios no tengo escupida para arriba para que me pueda caer a la cara. Porque mi menor tiene 39 años de edad, está graduado, es profesional, vive solo. ¿Sí? Pero fue necesario hablarle con autoridad. Pero acá me puede llamar la policía. Y si acaso, ¿por qué le tiene miedo a la policía por corregir a su hijo? No le tiene miedo a la policía por andar manejando desobedientemente ahí. La gran mayoría que yo veo, y esto lo digo con toda solvencia porque mis ojos lo han visto y lo voy a grabar para enseñárselo la próxima vez. Hay tráfico y el hispano que acaba de agarrar su licencia se desespera porque quiere llegar rápido a la casa. Y se suben hasta las aceras para evitar la flecha que está cerrando el tráfico. Y después, pastor, le pido oración porque tengo corte. No quiero perder mi licencia. Lo que ya perdió fue la vergüenza, el respeto a los demás. Amén. Yo quiero que se conviertan las almas y esa es la gran comisión, pero tengo una responsabilidad grande con usted, iglesia, de que hagamos las cosas ordenadamente. Porque aquel carcelero de Filipos se convirtió a Cristo, no por lo que le predicaran a él. Se convirtió a Cristo por el testimonio que vio en Pablo y Silas, que estaban adoloridos, ensangrentados, latigueados, garroteados, amarrados con cadenas a una banca de piedra. Se rompieron las celdas y ninguno huyó. Eso fue lo que el carcelero de Filipos vio e inmediatamente preguntó: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Amén. ¿Verdad? Si usted y yo hacemos como Pablo y Silas, no buscando meternos en líos por ser chismosos y nos vayan a garrotear, no la policía, sino que la gente, busquemos agradar a Dios. Dios se complace de ver a un humilde, porque lo dice en su palabra. La noche está avanzada, se acerca el día, le dice Pablo a aquellos. El día del Señor viene, tal como lo dice la Escritura. Y ustedes todavía están peleando porque se creen la mamá de Tarzán, judíos. Quieren ver como guineo podrido a aquel otro pobre que está ahí, que no es judío. El día se acerca y si Cristo viene y te encuentra lleno de odio en tu corazón para tu hermano, no te vas en el rapto de la iglesia. No te vas, sencillamente. Lo dice Dios, no lo digo yo. Porque si lo dijera yo, cada vez que comete un error le digo, no te vas a ir en el rapto de la iglesia, ¿verdad? Porque ya viejo y metiche, para la gloria de Dios, ¿verdad? Amén. Debemos, dice Pablo a esta iglesia en Roma, desechar las obras de las tinieblas. ¿Qué es lo que se mueve en las tinieblas? Ladrones, criminales, prostitutas que algunas veces son casadas, pero el marido es un haragán, es un naipero chiviador y no les da suficiente dinero para el gasto y tienen que salir ellas a ganarse la vida o a perder la vergüenza. No sé cuál sea más adecuado hablar en este momento. Amén. Desechar las obras de las tinieblas. Óigame, mi amado hermano, yo no tengo odio absolutamente para nadie, ni rechazo mucho menos. Lo que le pido a Dios es que convierta el corazón del malo a que venga a Cristo y que al que ya está con Cristo que le dé una ascendidita ahí en el nivel espiritual para que sea más santo. Pero da cosa ver el desenfreno que hay en la sociedad de estos días. Sus hijos, nuestros hijos, están en medio de una sociedad que a lo malo le llama bueno, según lo dice el libro de Isaías. ¿Cómo yo voy a estar de acuerdo que mi hija de 10 años ande de gran amiga con un grupito de lesbianas? O que mi hijo, al que yo le pedí a Dios, que yo, Señor, yo quiero un varón que sea macho, porque como que mexicano, ¿verdad? Yo quiero que mi hijo sea un varón y que sea macho, y que después me aparezca con arito, con pantaloncito ahí y caminando medio chueco, con ademanes de Juan Gabriel, aunque tenga la voz de Celia Cruz. El mundo está desenfrenado y la sociedad exige derechos.
Yo no estoy exigiendo derechos. El derecho que yo tengo es el de la obediencia a Dios, que es el que me va a salvar mi vida. Es el que me va a dar el ticket para llegar a la vida eterna. Amén. Gloria sea al Señor. El mundo está desenfrenado y esa es parte de la profecía. Dice que por la maldad el amor de muchos se enfriaría. Hay cosas que dan cólera, pero hay que pedirle a Dios que nos dé la paciencia para tolerar, no para meterme yo con ellos, ¿sí? Porque en eso yo soy enfático. Yo soy un ser humano, un hombre, porque hasta la partera dice mi mamá que le dio gusto cuando venía el varón para afuera. Y me siento galardonado por haber nacido hombre. Claro, ¿qué sería la vida sin las mujeres también, verdad? Pero cambiar la naturaleza de hombre para pensar en algo diferente, o ver a las mujeres tan preciosas que tienen una palanca y tienen clutch para cambiar de personalidad en determinado momento. ¿Por qué yo debo de congraciarme con la gente así? Yo le voy a predicar la palabra. La quiere, gloria a Dios. Viene a Cristo, más gloria para Dios. Rechaza e insulta, ese es problema de ellos. Acostumbrados estamos a recibir esa clase de recompensa de parte de un público que le encanta el desenfreno de la sociedad. A mí no me gusta el desenfreno de la sociedad. Como dijo Cantinflas, a mí me gusta el desorden, pero con mucho orden. Amén. En el verso 13, ya para ir terminando, amados. Andemos como de día, les dice. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Dios no quiere que nosotros, estando en el camino de Cristo, Dios no quiere que nosotros como hijos de Dios, como real sacerdocio, como pueblo escogido, estando en la iglesia, andemos todavía con estas cosas, ¿verdad? Escondiéndonos del ojo del hombre, porque Dios nos está viendo. El ojo de Dios lo ve todo, es omnipresente, dice la palabra. Amén. Por eso el apóstol Pablo le dice, andemos como de día, ¿verdad? Probablemente el desdén con el que estás viendo vos, judío, a tu hermano de otra nacionalidad, eso no agrada a Dios. La congregación no se da cuenta, pero Dios lo sabe y Dios se lo revela al siervo que Él quiere. Y es por eso que de vez en cuando hay personas que han tenido una actitud irreprochable, pero hay un momento en que eso se pierde. Se les olvidó por un momento que lo que estaban actuando era con hipocresía y no con la sinceridad de un corazón íntegro delante de Dios. Amén. Por eso le dice Pablo, andemos como de día, que nadie tenga nada malo que decir. Le dijo a Timoteo, preséntate tú como obrero aprobado. Que el enemigo no tenga nada malo que decir para vituperarte. Y esa es la sugerencia. Cuando yo digo en la calle, yo voy a remanente fiel por la gracia de Dios, pero mis hechos tienen que hablar a dónde yo estoy perseverando y cuál es el Dios que a mí me guía para caminar a cada día en mi vida. Amén. Les dice, caminen honestamente. Yo me imagino a aquellos judíos, ¿verdad? Vestidos como que eran pajarón grande, con grandes vuelos, con tanto satín, con tanta púrpura. Y querían ver a los otros pobrecitos ahí que quizás no tenían ni zapatos ni caite. Y los querían ver por encima del hombro. La clase social no obra para Dios. Dios es el que estableció reyes, príncipes y servidores, siervos. Entonces Dios sabe quién es quién. Yo no tengo que demostrarle a usted con mi vestimenta o con mi cultura o con lo difícil que yo pueda hablar que yo soy diferente a usted, porque usted todavía no me llega a la altura, aunque físicamente yo tenga que verlo para arriba. Amén. Por eso les dice Pablo, les dice muy claro, porque Pablo tenía solvencia espiritual para hablarle a cualquier renuente. Amén. Les dice que andemos honestamente. Le dice, no en glotonerías y borracheras. ¿Qué habría visto Pablo después del culto? Glotonerías, buenos para comer. Borracheras para celebrar el servicio que estuvo bonito, que bien predicó aquel brother. Iban a celebrar con borracheras.
Y Pablo se daba cuenta de eso. Y le dijo, si los he visto yo, ¿cómo no los va a conocer el Señor? Pero mi preocupación es que ustedes, creyendo que van para el cielo, vayan a quedarse en el infierno. Y esta es la palabra que predicamos. Esta es la palabra de fe. Yo tengo la fe que Dios va a salvar a muchísimos de remanente fiel. Porque acá no se detiene la palabra de Dios. Aquí al que no le guste, ese problema va a tener siempre, no le va a gustar, porque aquí no va a cambiar. Esta es la palabra que se predica desde el primer día de fundación de remanente fiel. Y eso es lo que Dios galardona: sinceridad, integridad, honestidad, dedicación. ¿Verdad? Dios no se queda de brazos cruzados. Y por eso es que yo no le voy a esconder la palabra bíblica. Yo no voy a tratar de corregirlo a usted con leyes de hombre. Yo le estoy dando la palabra de Dios para que usted vea que sus malas obras es Dios quien quiere corregirlas y no yo. Aleluya. Les dice, no en lujurias y lascivias. En aquella iglesia de Corinto, el apóstol Pablo detectó que había un entenado robándole la esposa al papá. Y aquí estamos en la iglesia cristiana de Roma, en la capital del reino de los romanos. ¿Por qué Pablo habla de esta manera? Es porque se enteró de algo. Es porque le fue revelado algo. Y les dice, no en lujurias y lascivias. ¿Sí? Usted, le dijo, usted, judío, usted que viene acá y adora con las manos en alto, semejante hipócrita, usted que se anda acostando con la hija de su hermano en la iglesia. Y esto lo estoy hablando para objetivar la predicación. No vaya a pensar que a mí me han dicho algo de su familia. Pero de que los hay, los hay. De que los hay, los hay. No, y les dice, no en lujurias y lascivias. Y nadie está vacunado contra esos pensamientos lujuriosos o lasciviosos. En la actualidad hay pastores que son pastores de nombre porque se llamaron solos o les heredaron el pastorado, abusando niños y niñas. ¿Qué cosa es eso? La palabra no se equivoca cuando les dice que ya no estén caminando lujuriosos ni llenos de lascivia, que no sean ninfómanas las mujeres y demasiado encendidos los hombres, ¿verdad? Que hagan de la creación de Dios como Dios dijo, y no que vengan estos que están en la iglesia pero que todavía ven pornografía a querer que la pobre mujer se convierta en una chancha. Sí, esa es la palabra que yo le predico. Porque sé que somos hombres y somos tendenciosos a buscar las cosas que no agradan a Dios. Amén. Si no le gustó, usted tiene mi teléfono, me llama y me exhorta. Y yo le voy a dar el agradecimiento por teléfono también. Gloria sea al Señor. No ande de lascivioso, no ande de lujurioso. Mijo, no estoy dispuesta, a mí qué me importa, pero yo voy al retozo y al mandado. Un hijo de Dios caminando de esa manera, falto de discernimiento espiritual para entender que para que algo sea maravillosamente bonito, tienen que haber dos de común acuerdo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Quiere que vayamos? Yo lo llevo. ¿Sí? ¿Podrá hacerse algo? ¿Podrá llegarse a algo concreto si dos no se pusieren de acuerdo? Un cura decía allá en mi pueblo, esposa te doy y no una esclava. ¿Verdad? Pero lamentablemente muchos evangélicos ven pornografía hasta en los teléfonos. Y no me diga que no, porque a veces se le dispara. Yo he visto en el brillo de su pantalla. Lo he visto. Y he reprendido al diablo porque me dice, viejito, acércate y mira, date gusto. Nadie está libre de la tentación. ¿Quién le dijo a usted que por mucho que ore, que por mucho que cante, que por mucho que finja, usted está exento ya de la tentación? No, Señor, no, mi hermano.
Estamos expuestos a la tentación de las obras del enemigo a cada paso que damos en esta vida. Amén. Y ahí están esos hombres que, teniendo una responsabilidad grande delante de Dios para guiar a un pueblo multitudinario en pos de la salvación, están presos. Están presos. Y a mí me da igual, ni me va ni me viene, es ese asunto de él. El que está preso es él, yo estoy libre. Pero la palabra de esta tarde es para prevenirle a usted que todavía tiene algunos de esos instintos. Porque entre ese instinto y la pornografía que todavía puede estar viendo, usted podría ir a hacer compañía allá a la celda al apóstol que está guardadito ahí detrás de las rejas. Esta es la palabra que predicamos para que usted esté sabido de que usted va a ser el único responsable para responder de sus obras. Amén. No en contiendas y envidias. ¿Cuántas veces usted se ha sentido egoísta por el carrazo que se compró el hermano? Y en lugar de felicitarlo le dice, bueno, vos porque vivís para trabajar. Vos no trabajás para vivir, vos trabajás para, vos trabajás para, ¿cómo es? Vos vivís para trabajar. Todo el mundo sabe cómo se administra. Todo el mundo sabe qué es lo que quiere comprar. Ahora todo el mundo tiene que saber que si por haberse metido a tanta deuda usted viene con el hermano Héctor, présteme 1,000, yo le voy a decir, no, consiga 2,000 y me trae 1,000 a mí. ¿Verdad? Porque no, yo no tengo por qué pagar las deudas ajenas. ¿Verdad? Yo le he pedido algo tan grande al Señor y es de que me permita ser un buen administrador de lo que Él ponga en mis manos. Amén. Gloria a Dios. Sin envidia. Sin envidia. Y lamentablemente en la iglesia de Cristo es donde la envidia se perfila de una manera tan evidente, tan profunda. Seres humanos envidiándose los unos a los otros por un ministerio, por un privilegio, criticando de 100,000 maneras a aquel que se está esforzando para hacer su trabajo de la mejor manera posible. En la envidia del hombre, jamás Dios va a glorificar su nombre. Jamás Dios le va a dar, lo dice la Biblia. Dice que se miraría como zarcillo de oro en el hocico del chancho. Cuando yo quiero un privilegio, como dicen en Puerto Rico, a la cañona. Porque yo lo quiero, me lo tienen que dar. No es así, no obra de esa manera. El Señor dice que Él mismo llamó a unos. Y no voy a entrar en eso. Dice que constituyó pastores, apóstoles, profetas, cantores, maestros, de todo. Entonces es Dios el que hace el llamado. Yo tengo capacidad para embobar a cualquiera en la calle con leer esto y lo otro y enrollarlo. ¿Sí? Me lo han propuesto, pero a mí cuando Dios me ha llamado a ser pastor, yo no voy a ir a caer de insensato como esa ensarta que han salido de acá equivocados a ir a caer a las manos del mismo diablo. Dios sabe a dónde lo tiene a usted y Dios sabe a dónde me tiene a mí. Y si estoy acá no es porque yo lo pida. Si estoy acá es porque a Dios le ha placido. Y no estoy tratando de convencerlo porque no es mi intención convertirme en apóstol ni profeta. ¿Sí? Porque no quiero entrar a la lista de esos despreciables del día de hoy. Aleluya. Para terminar, mis amados hermanos, en el verso número 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué maravillosa esta palabra, mi amado hermano. Cuando el Señor le dice a aquellos judíos, ya no se vistan ustedes hipócritas con esas vestiduras tan bonitas, impecables, bien planchadas. Mejor vístanse de la presencia de Cristo, porque el que refleja a Cristo no necesita atuendo de mano de hombres para lucir como Dios quiere que la gente lo vea. Amén. El carcelero de Filipos miró a Pablo y a Silas en harapos, ensangrentados, cantando en lugar de llorar, orando en lugar de reclamar. ¿Y usted por qué reclama tanto? ¿Por qué tan inconforme? ¿Por qué queriendo hacer lo que no pudo hacer en 20 años, lo quiere hacer ahora en un par de años? El Señor dice que Él es el que sabe
poner en las manos de su pueblo lo que necesita. El apóstol Pablo dice: yo estoy tranquilo, contento con el sustento, el abrigo, el calzado. ¿Y Pablo quién fue? Yo quisiera un día, llegar siquiera a ponerme la túnica que usaba Pablo, ¿verdad? Pero probablemente Pablo era un gran hombrón y a mí me va a quedar de pijama de hospital. Y así es como Cristo le queda a muchos hipócritas, ¿sí? Cristo es demasiado grande para el corazón de aquellos que con sus hechos quieren enseñarnos que glorifican a Dios, pero sus obras son en tinieblas. Sus obras no son buenas, y eso lo sabe Dios. Y es para Cristo, déselo fuerte. Si te olvidas de dónde vienes, no sabes a dónde quieres llegar. Y finalmente la palabra de Dios dice: y no proveáis para los deseos de la carne. Amados hermanos, estamos perseverando en el camino de Cristo. Estamos bajo una responsabilidad grande de hacer lo bueno y con lo bueno eliminar lo malo. No dice la Biblia que nosotros le llamemos bueno a lo que es malo y que no le llamemos malo a lo que es bueno. Si caminamos conforme a la voluntad de Dios, que no cuesta mucho hacerlo, entonces vamos a ver días mejores. No importa qué pase, la adversidad la enfrentan todos, fuera y dentro de la iglesia. Pero si nosotros, usted y yo, entendemos que el propósito de Dios es bendecirnos aún en medio de la adversidad, va a ser necesario tomar decisiones cruciales en medio de la adversidad. Y la decisión crucial que más obra para bien es la de venir a Cristo y poner nuestra vida en las manos de Él. Porque si mi vida viene a las manos de Cristo, mi vida va a llevar toda la adversidad que yo estoy viviendo, toda la tristeza que estoy viviendo, toda la necesidad que estoy padeciendo, toda la enfermedad que me anda agobiando. Voy a llegar a las manos de Cristo con eso, y Él ha prometido que Él va a librarme de toda maldad. Lo dice que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Este es un buen día para reflexionar, mis amados hermanos. Si yo entiendo bien dónde yo estaba, o sea, de dónde vengo, qué vida estaba viviendo antes de venir a Cristo, y cómo Cristo ha mejorado mis dolores, cómo Cristo ha sanado mis dolencias, cómo Cristo me ha librado de la adversidad, entonces yo debo ser agradecido y reconocerle que Él es Dios y que Él es verdaderamente mi único y suficiente Salvador, y que yo tengo la responsabilidad de poner en práctica esto en mi vida, de vestirme de la presencia de Cristo y de no darle cabida a los deseos carnales en mi corazón que me van a descarrilar del camino de Cristo. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Estamos despiertos o queremos dormir? Yo le digo una cosa. Yo dormí del viernes a sábado 3 horas y dormí anoche de las 3 de la madrugada para las 7:30 hoy. Y me da vergüenza si yo abro la boca bostezando delante de usted. El Señor es mi fortaleza. Y en esta noche yo voy a dormir. No se lo digo porque yo sea valiente, pero yo sí le quiero decir algo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Póngase de pie, amada iglesia. Damos la honra y la gloria a Dios. Esta palabra también ha sido predicada para todo aquel que no tenga a Cristo en su corazón. La palabra se predica con el propósito de que aquella persona que todavía no conoce a Cristo, que no le ha recibido como su único y suficiente Salvador, entienda que solamente persiguiendo la santidad, la humildad y la obediencia vamos a buscar agradar a Dios, y Él se complacerá y nos va a bendecir.
Yo voy a hacer un llamado solo esta vez, porque las cosas grandes de Dios no se ponen en oferta. No se le pone presión a nadie, porque después de todo usted como hombre o mujer tiene en su poder el libre albedrío para decidir qué quiere para su vida. La palabra se predica. Si le gusta y hace algún puente de comprensión en su vida y piensa este día que Cristo es la solución, entonces venga a Cristo. Yo voy a hacer este llamado. Si hay alguien para Cristo, alguien que quiera recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador en esta tarde, en este día, le voy a pedir que levante su mano, que venga al frente, que queremos orar por usted. Yo les voy a pedir, amados hermanos, que seamos reverentes. El servicio no ha terminado. No quiero que me escuchen a mí, no lo digo por eso. Lo digo por el desorden que se hace saliendo de la iglesia. En mi carro tengo unos tapones para los oídos, yo le puedo traer si no le gusta. Pero no ponga la iglesia en desorden, porque de aquí ya vamos a salir. Le prometo que pronto nos vamos. ¿Hay alguien para Cristo? No siendo así, mis amados hermanos, vamos a orar por las necesidades del pueblo. Primeramente, un saludo para nuestro pastor que está en El Salvador, allá acompañando a su esposita, y vamos a estar orando también por él para que todas las cosas vayan bien y que el Señor les guarde de toda mala intención del enemigo. Y vamos a estar orando en esta hora del día también por Heidi o Hazy, es la hijastra del hermano Nelson, que está enferma. Vamos a orar también por el hermano Douglas Arriaza, que está complicado de su salud, está enfermo. Vamos a orar por un primo de nuestro hermano Eric Díaz, que falleció. Vamos a orar por la familia. Vamos a orar también por la pronta recuperación del padre de nuestro hermano Edwin Avelar, y por nuestros hermanos hondureños que radican en España, que pronto van a retornar a casa. ¿Verdad? Que el Señor tome el control de su vida y de toda esa travesía, ¿verdad? Porque hay un buen tiempo en el aire y es necesario que el Señor tome cuidado de la vida de ellos. Gloria damos al Señor. Y también tengo acá una petición de oración por hermana Ana Maldonado, que pide oración por una cirugía que va a tomar lugar el día miércoles 5 de febrero. El Señor es fiel a sus promesas. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Y Dios estará ahí guiando esa mano para llevar ese bisturí al punto exacto a donde está la condición de salud que está fallando. Y el Señor tomará cuidado también de su recuperación. Creo que tenemos más peticiones de oración de los medios de comunicación. Aprovechando si llegan ya, porque si no después no vamos a tener la oportunidad de orar. Así que vamos a venir en palabras de oración. Incline su rostro, amada iglesia. Vamos a decirle al Señor: tú que todo lo puedes, Padre lindo, te rogamos, Señor, que bendigas a nuestro hermano pastor Fidel Portillo y a su esposita, a la familia, Señor. Que pongas, Señor, esa consolación que solo nuestro amado Espíritu Santo puede llevar al corazón afligido. Y que les guardes, Señor, de toda mala intención del enemigo para causarles daño, Señor. Guárdalos, Padre. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Te damos gracias, Señor, por esa promesa tan grande. Y después de esto, Señor, tráelos con bien de regreso a casa. Permítenos, Señor, el privilegio de verles de regreso con salud, Señor, en la integridad física de sus cuerpos, para tener el gusto, Señor, de saludarlos y de tenerles con nosotros nuevamente. Te pido, Señor, por la recuperación de Heidi, la hijastra de hermano Nelson.
para que seas tú, mi Dios, tocando con tu mano poderosa, trayendo salud a ese cerebro que está enfermo, Padre, para que la recuperación sea, mi Dios, por milagro de Dios y no por la mano del hombre, Señor. Confiamos en tu providencia, Señor. Mi hermano Douglas Arriaza también se encuentra enfermo, Señor. Todavía no encuentran qué es la afección que está teniendo lugar en su cuerpo, pero tú sí lo sabes, Padre. Toca su cuerpo y sana, Señor. Lleva esa sanidad que nosotros sabemos que tú puedes llevar, mi Dios. Aleluya. Te pedimos, Señor, para que pongas tú la paz, mi Dios, la conformidad, la consolación en el corazón de la familia del primo de mi hermano Eric Díaz, Padre, que falleció, pero tú tienes, mi Dios, esa palabra maravillosa para consolar a las almas afligidas, mi Dios bendito. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Te pedimos también, Señor, por la pronta recuperación del padre de nuestro hermano Edwin Avelar. Señor, ya van varios días. Señor, queremos recibir, Señor, la buena noticia de que él ha vuelto, Señor, a tener la conciencia, de que él tiene todos sus sentidos completos, Padre, para hablar, para expresarse, para reconocer, para alegrarse, Señor. Te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que le bendigas, trayéndole, Señor, esa sanidad que anhelamos todos que tú le produzcas, Padre. Te pedimos de esta misma manera, Padre, por nuestro hermano Henry y su querida esposita, que pronto van a retornar hacia su casa, Señor. Van de regreso allá a donde ellos radican, Padre. Llévalos con bien, Padre, el día que ellos vuelen. Señor, que tomes tú el control de ese vuelo, mi Dios, y que de la manera que han venido, así mismo regresen, Señor, sanos, salvos, llenos de tu presencia, Padre. Damos gloria y honra a tu nombre por darnos el privilegio de haberles conocido y tenido entre nosotros, Padre, gozándonos en el amor de Cristo, glorificando tu nombre, Padre, y desarrollándonos, Padre, en nuestra fe juntamente con ellos. Gracias, mi Dios. Te pedimos, Señor, también que bendigas a nuestra hermana Ana Maldonado, Señor, que tu presencia esté con ella en ese quirófano y que tu mano poderosa sea guiando ese